Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, la lectura de Marta y María, tan conocida por todos y que ha dado lugar a tantas interpretaciones, lo primero que nos hace o que nos llama la atención es la relación de Jesús con las mujeres. Ustedes saben que en tiempo de Jesús las mujeres eran consideradas prácticamente como un mueble de la casa. Eran propiedad del marido, no tenían ninguna posibilidad de tomar decisiones, eran prácticamente ausentes de la vida social de los pueblos de entonces en Israel. Muy parecido a lo que ahora pasa en Afganistán. Saben ustedes, ¿no? En Afganistán que las mujeres ya no pueden ir al colegio, no pueden ir a la universidad, tienen que ir tapadas para que no se vean, no pueden participar de nada, no pueden estar en ningún sitio. Pues en tiempo de Jesús era igual. De tal manera que había algunos refranes que decían que enseñar la Biblia a una mujer era como echar perlas a los chanchos. No sirve para nada. Un desastre que por desgracia en nuestro Paraguay aún queda mucho de ese machismo y patriarcalismo de entonces. Por eso llama la atención la relación de Jesús con las mujeres. Marta y María, había una que estaba escuchándole. La escucha en la Biblia quiere decir precisamente los que son discípulos, apóstoles. Jesús no solamente no discrimina a las mujeres, sino que las acepta entre los suyos y le habla a una mujer, comparte con ella y le anuncia la salvación a la mujer también. Por eso es muy importante que a nadie se le ocurra, como ocurre muchas veces a los protestantes, utilizar la palabra de Dios para poder denigrar a la mujer. Un día iba yo en el coche, venía desde Asunción para acá, y me acuerdo perfectamente, en Nueva Italia, pongo la radio y me sale esa emisora protestante, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama. Radio Obedira, puede ser algo así. Me sale y sale una pastora respondiendo a una mujer que decía que su marido le pegaba y la maltrataba. La gran solución que ofreció la pastora fue que se aguantase, que el marido era la cabeza de la casa y que la mujer tiene que estar sometida al marido. Y citaba, como siempre hacen, textos descontextualizados. Que a nadie se le ocurra utilizar la palabra de Dios para decir que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Eso que está tan fuerte en la Iglesia Católica de que las mujeres no pueden ser sacerdotes, no tiene que ver nada con la palabra de Dios ni con lo que significa ser paí. Tiene que ver con cultura, con ideología y con patriarcalismo que aún está muy fuerte entre nosotros. Jesús reivindicó el lugar de la mujer porque la mujer como el varón o el varón como la mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No hay ninguna diferencia ni en dignidad ni en derechos. Habrá diferencias biológicas, pero hasta ahí. Y nosotros los cristianos, a pesar de la presión social y de ver que a la mujer aún se la trata como inferior, hemos de levantar la voz y decir no. Aún hoy en día los sueldos de un hombre o una mujer en el mismo trabajo son un 30% más bajos el de la mujer, por el mismo trabajo. Cuando una mujer quiere acceder a un puesto laboral honestamente, no con politiquería, le cuesta el doble conseguirlo que a un varón. Y así podríamos dar ejemplos y más ejemplos de esos varones que se creen dueños de sus mujeres. De ahí vienen tantos feminicidios como tenemos hoy en día en nuestro país y en muchos países más. El feminicidio casi siempre viene de una concepción de que el varón tiene derechos sobre las mujeres.
El varón no tiene ningún derecho sobre la mujer, ni aunque estén casados. Son dos personas libres que viven juntos, construyendo juntos un futuro, no una mujer sometida a un marido que decide todo. ¿Cuántas veces me ha dicho alguna mujer que yo le he dicho, ¿tú quieres ser catequista? Ay, tengo que pedir permiso a mi marido. ¿Cómo? ¿Y tu marido te pide permiso a ti cuando tiene que irse a tomar una cerveza con los amigos? No. ¿Y por qué tú tienes que pedirle permiso a tu marido? Aún nuestra mentalidad vive en siglos pasados, aún nuestra mentalidad está totalmente pensando en que las mujeres son de alguien. A mí me hace mucha gracia esas mujeres que en su cédula de identidad pone María Antonia Jiménez de Martínez. Digo, ¿tú de quién eres? ¿De Martínez eres tú? ¿Tú no eres de ti misma? Esos son todavía el peso de ese patriarcalismo que impide que la mujer pueda ejercer su derecho, su libertad, como cualquier hijo de vecino, cualquier hija de vecina. Jesús reivindica el lugar de la mujer. Por eso en las primeras comunidades había mujeres que presidían las comunidades. Había diaconisas en las primeras comunidades y seguramente había presidentes de Eucaristía en las primeras comunidades. Luego, a medida que fue entrando la influencia del derecho romano, del tiempo de los romanos y de la influencia cultural, fue cuando ese patriarcalismo fue entrando también en la Iglesia hasta llegar también a niveles incomprensibles en alguien que lee el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque si esto no lo entendemos, nunca entenderemos la relación de Jesús con la gente de su tiempo. Jesús sabía muy bien que lo primero que tenía que hacer era reivindicar la dignidad de todos los seres humanos. Por eso se acerca a aquellos que nadie quiere acercarse. La mujer, los niños, los enfermos, los pecadores públicos, los que eran descartados y nadie quería en la comunidad, eran los preferidos de Jesús. Aquellos a los que Él se acercaba y aquellos a los que les decía, Dios es Padre, Dios te quiere libre. Por eso, los insultos famosos que le decían a Jesús, este hombre solamente va con borrachos, con pecadores, con comilones, este individuo quiere dividir la comunidad, hace cosas impropias, porque claro, lo que hacía y decía Jesús no era lo que hacía y decía el poder de entonces. Pero nosotros en el siglo XXI, sorprendentemente, estamos repitiendo consciente o inconscientemente lo mismo que se hacía entonces. Decimos, uy, qué salvajes que eran entonces. ¿Y ahora qué? No hay día que nos haga por la televisión un feminicidio. El exnovio mata a su exnovia porque va con otro. ¿Y tú quién eres para decirle a tu exnovia con quién va y con quién no va? El marido no deja salir a la mujer, discuten y mata a su mujer. ¿Y tú quién eres para no dejar salir a tu mujer? ¿Quién eres vos? Cuando una persona encuentra a su compañero o compañero, no encuentra su media naranja, como dicen algunos, porque los dos son naranjas enteras. Son naranjas enteras que tienen que caminar juntos, construyendo un hogar y construyendo un futuro juntos, con los mismos derechos, los mismos deberes, la misma dignidad. Jesús, insisto, en esta lectura lo primero que hace es plasmarnos delante de la cara, que diga lo que diga la sociedad, diga lo que digan los curas y los obispos, la mujer es tan hijo de Dios, tan hija de Dios, como lo puede ser cualquier otro. Y en la Iglesia, y en la sociedad, y donde sea, tiene los mismos derechos. Todo lo que sea quitar sus derechos es pecado de la sociedad o es pecado de la Iglesia. María, Marta y María representan dos facetas fundamentales de nuestro ser, que es la escucha y la acción.
complementarias unas con otras. Y va mucho y muy bien en nuestra sociedad. Saber escuchar, saber escucharnos. Cuánta necesidad en este mundo tan ruidoso que tenemos, la música, Internet, las redes sociales, los auriculares puestos todo el día, la música a todo volumen sin respetar a nadie, ni vecinos, ni a nadie. Es este ruido inmenso que nos impide dialogar. ¿Ustedes creen que los jóvenes dialogan hoy en día? La gran mayoría no saben ni qué significa eso, porque se ponen al lado de los coches aquí en la esquina, o en los bares, o en las fiestas con un volumen de sonido que es imposible escucharse. Y la escucha es el primer paso para el encuentro. Saber escucharnos, saber quién es el que tengo delante de mí, saber cuál es el dolor, la alegría, las penas, el sufrimiento, los triunfos, los fracasos de mi hermano. Saber escucharnos. Jesús le dice, ay, tú te afanas mucho en el trabajo, dice aquí, a ver cómo lo dice, que es muy peculiar. Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, pero María ha escogido lo mejor. Lo mejor no quiere decir que el otro sea lo peor, quiere decir primero escuchar y luego hacer. Primero escucharnos, primero encontrarnos, primero respetarnos, primero ver cuál es la necesidad del otro para entonces ir a la acción. No solamente escuchar, como decía aquella persona, y leo mucho la palabra de Dios. Yo le contesté, agachando la cabeza, pues no se nota. Porque escuchar la palabra de Dios, como escucharnos unos a otros, nos lleva a la acción, nos lleva al respeto del otro y a la lucha para que el otro pueda vivir con dignidad. Escuchar, saber escucharnos. Saber las razones del otro. Cuando yo oigo, por ejemplo, en nuestro pueblo, las calumnias que se lanzan contra ciertas personas, piensas, los que se inventan esos chismes y calumnias, deben pensar que esa persona también sufre, también tiene su vida, también ha tenido fracasos y alegrías en su vida. No, los que calumnian, insultan y chismorrean no saben escuchar, porque si supiéramos escuchar nos respetaríamos muchísimo más unos a otros. La escucha, sea de la palabra de Dios, sea de la palabra del otro, nos lleva a una acción que siempre es buena, que siempre hace crecer al otro, que siempre esa acción humaniza nuestra sociedad. Quien escucha la palabra de Dios no puede ser un corrupto. Es imposible que uno que escucha la palabra de Dios sea corrupto o un politiquero ladrón que están destruyendo nuestro país, que vamos de mal en peor, con más pobreza, menos trabajo y más angustia en la vida de las comunidades. Uno que escucha la palabra de Dios siempre construirá la sociedad y la vida desde esa palabra que nos llama a la dignidad de los hijos de Dios. Esa palabra de Dios que hoy hemos recibido tiene un contenido profundísimo para hacernos a todos reflexionar cómo nos escuchamos. Primero, nos escuchamos al otro, sabemos estar atentos al grito de socorro de la gente humillada, de la gente pobre, de los campesinos, de los indígenas. Sabemos escuchar el grito de esas personas que están corrompidas, no corruptas, sino corrompidas por esos sinvergüenzas que van amenazando que les quitarán el putubó o les quitarán la pensión si no les votan. Hoy en día todavía con esas cosas. Oímos el grito de los ancianos que no reciben nunca su pensión porque no le besan el trasero al político de turno. Escuchamos el grito de dolor de tanta gente que no puede ir al doctor porque no puede pagarse ni un medicamento y sabemos que ni el IPS ni la medicina común hay nada porque lo roban todo
o porque echan a los médicos y enfermeras porque no son de la línea política que hoy conviene ser. Escuchar el grito de los hermanos, escuchar el grito de dolor de los que sufren, nos haría cambiar a muchos nuestra actitud ante la vida y ante el mundo. Hoy hacen la primera comunión 20 y tantos eran, ¿no? ¿Cuántos? 20. Estuvieron, creo que fue el jueves que nos vimos, ¿verdad? Fue el jueves que nos vimos, estuvieron confesándose el jueves. Estuvimos hablando de cómo el Papa Dios siempre perdona, como perdonó a su hijo que se fue de su casa, y que confesarse es como volver a casa. ¿Cómo necesitamos todos, verdad? Una buena confesión. ¿Cómo necesitamos todos reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos volver a casa y sentirnos abrazados por ese Dios que nunca pone condiciones a su perdón, sino que siempre abraza, acoge y reivindica? Ellos se confesaron para poder recibir hoy a Jesús como tiene que recibirlo un cristiano de verdad, con el corazón bien limpio, ¿verdad? Poníamos el ejemplo, no es que valga mucho, pero bueno, ponemos el ejemplo de la sábana. Cuando una sábana está sucia, hay que lavarla bien limpia. Yo me acuerdo, hace unos años, en la casa parroquial, yo colgaba las sábanas después de lavarlas y al cabo de 10 minutos estaba llena de puntitos negros de las moscas que había. ¿Se acuerdan ustedes? Menuda época. Y yo sé que eso aún les pasa a la gente que vive cerca de la gallinería. ¿No? Pues hemos de tener el alma tan limpia como una sábana recién lavada, blanca, brillante, resplandeciente, para que Jesús sea siempre nuestro amigo y nos acompañe siempre en la vida. Él, mis queridos niños y niñas, Jesús siempre será nuestro amigo y también espera que nosotros seamos amigos de Él. Ojalá esta primera comunión sea para que sean más buenos niños, más buenos cristianos y participen más en la comunidad. Yo sé que sus padres, muchos de sus padres, no les van a ayudar a ser buenos cristianos, no van a ser ejemplo para ustedes. En esto miren a Jesús y tráiganlos ustedes a ellos a misa, si ellos no quieren traerlos a ustedes, porque Jesús siempre estará aquí esperándonos a todos. Que así sea.